Ok, buenas noches a todos nuevamente. El día de hoy, pues, como ustedes están viendo en pantalla, la sesión es recomendaciones en el manejo del catéter venoso periférico corto. Nos va a hacer el favor de presentar uno de nuestros ponentes en el Centro Integral de Respuesta Médica y Servicio de Salud, el licenciado en Enfermería Manuel Zavala Cruz. Eh, Él se va a encargar de la sesión del día de hoy. Cualquier duda que tengan o cualquier comentario que tengan durante la sesión, con gusto siéntanse en la confianza de hacerlo. Quedamos a sus órdenes completas y pues esperemos que sea de su agrado la sesión del día de hoy. Y los dejo con Manuel. Bien, hola, hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, de lo mejor. Vamos a dar inicio con la ponencia del día de hoy. Vamos a hablar sobre las recomendaciones en el manejo del catéter venoso periférico corto, un tema de gran relevancia, un tema que cada día pues va tomando pues mucho auge, ¿no? Por todos los cambios que surgen, las nuevas recomendaciones que se emiten sobre el manejo pues de estos catéteres. Sin duda alguna, el personal de salud, el personal de enfermería, de medicina, y de diferentes áreas que integran pues la parte multidisciplinaria e interdisciplinaria, pues estamos en constante relación o contacto con este tipo de pacientes que tienen pues un acceso venoso periférico colocado, ¿no? Un catéter. Bien, vamos a dar inicio. Bien, para esto vamos a ver quizás marcas dentro de esta ponencia. No tengo ningún conflicto de interés con las marcas que lleguen a pasar en los apósitos o en lo que nosotros pues veamos dentro de la ponencia. Bien, es importante que nosotros lo conozcamos, que estemos pues a diario revisando estas bibliografías que surgen, porque nosotros tenemos muchas infecciones asociadas a la atención de salud que se presentan por el mal manejo pues de estos dispositivos, ¿no? De igual manera nosotros pues vamos a observar que presentan complicaciones principalmente pues flebitis, ¿no? En un 20,1%, hablando ya con las tasas que están reportadas pues a nivel nacional dentro de los sistemas que se manejan para la vigilancia epidemiológica pegados pues a la norma 045. Nosotros tenemos que considerar que pueden existir diferentes tipos de complicaciones, ¿no? Pueden haber hematomas, infiltraciones, de igual manera, pues, complicaciones derivadas de una mala estabilización del catéter. Anteriormente se le conocía como la fijación del catéter, ¿no? A esto que se llevaba a cabo, a lo que se implementaba. Hoy en día se le conoce como estabilización, ya no como fijación, ¿sale? Ya tenemos que manejar pues ese término de voy a estabilizar el catéter. ¿Para qué? Para que nosotros pues podamos evitar las fallas mecánicas que se van a producir, de igual manera pues un mal manejo por la posición del paciente, etc. De igual manera, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay reportes de que el catéter pues se llega a desplazar, que hay pérdida de catéter también, entonces tenemos que vigilar todo esto, ¿no? ¿A través de qué? A través de un adecuado manejo, con apego pues a las recomendaciones que se llevan a cabo, ¿no? Todo esto pues va a ser significativo para que nosotros podamos pues tener este manejo adecuado, este manejo correcto y disminuyamos la tasa general de complicaciones que se pueden presentar asociadas al catéter venoso periférico corto. Esta tasa de complicaciones oscila entre el 35 y el 50%, complicaciones que van a generar que nuestro paciente pues se quede más días dentro de la institución hospitalaria, ¿no? Y una vez estando dentro de la institución hospitalaria también va a generar aún más gasto. En pantalla podemos observar algunas imágenes de complicaciones que se presentan pues derivadas a la atención sanitaria, ¿no? Todas estas complicaciones pueden generar pues altos costos hospitalarios, como los hematomas, días de estancia, y de igual manera pues son eventos que no estaban predecibles en el paciente, ¿no? Y que pueden presentar. Puede presentarse en pediátricos, como vemos pues aquí en pantalla, o puede presentarse también pues en personas ya adultas, ¿no? Sin duda, entender pues todos estos puntos pues es muy importante y muy fundamental. Nosotros vamos a definir el catéter de acuerdo a la norma oficial mexicana 022 CSA3 del año 2012,
define el catéter como aquel dispositivo o la sonda plástica minúscula, biocompatible, radiopaca. Esta pues puede ser suave, rígida, larga o corta, dependiendo pues del diámetro, ¿no? O el tipo de vaso sanguíneo en el que nosotros pues vayamos a instalar este catéter. Se va a utilizar principalmente pues para infundir soluciones intravenosas al torrente circulatorio. De igual manera, nosotros vemos que el acceso venoso periférico va a tener pues mucho auge dentro de este manejo, ¿no? El acceso venoso periférico va a abordar una vena distal a través de una punción que nosotros le realizamos. Es importante también conocer las partes que nosotros tenemos del catéter. Tenemos la cámara trasera, la lingüeta de apoyo, el fiador, o la aguja, como algunas otras personas le conocen, pero su nombre correcto pues es fiador, ¿no? Cono de conexión del catéter y el catéter, el cual pues queda dentro de la luz de la vena, ¿no? Es importante que nosotros siempre le digamos al paciente que no queda la aguja, ¿no? En el término para que él nos entienda, que no se queda la aguja dentro, porque luego dicen, no, es que no me puedo mover ni un poco porque pues tengo ahí la aguja, ¿no? Entonces es importante que le recomendemos esto, que no queda esa aguja dentro de ella, hablando en términos que el paciente o el usuario pues nos entienda, ¿no? Que se queda únicamente el catéter, que este pues es un plástico flexible, pero pues también si existe un movimiento brusco, un movimiento pues mayor, puede llegar a haber una pérdida del catéter o puede existir pues alguna flebitis de tipo mecánica, ¿vale? De igual manera, nosotros vemos diferentes calibres, diferentes medidas que vamos a tener de esos catéteres. Sin duda alguna, pues cada uno de ellos pues va a cumplir una función importante dentro de la atención sanitaria. Más adelante, pues ya lo vamos a estar revisando. Tenemos tópicos, vamos a ver nuestro primer tópico, donde nosotros vemos pues la parte de la valoración, ¿no? La valoración que nosotros vamos a hacer del paciente. Con respecto a la valoración, es importante que nosotros en este punto sí tengamos pues en cuenta, ¿no? Que es estricto revisar, valorar, no instalarle el catéter a todo paciente que llega a la unidad, ¿no? ¿Por qué? Porque esto pues va a aumentar gastos hospitalarios, puede tener complicaciones, aumentar infecciones asociadas a la atención de salud y pues más días de estancia. Entonces debemos de valorar si el paciente requiere estrictamente, pues el poder insertar este catéter venoso periférico corto, o se puede tener otro manejo por vía oral, por ejemplo, ¿vale? De igual manera, debemos de evitar insertar este catéter, pues de forma rutinaria, si el paciente, pues no lo requiere, ¿no? Cuando nosotros llevamos a cabo la valoración del paciente, tenemos que valorar la edad. ¿Es un pediátrico? ¿Es un adulto mayor, adulto joven, etcétera? ¿Cuál es su enfermedad de base? ¿No? El paciente está deshidratado, el paciente tiene retención de líquidos, o qué le está pasando a este paciente, ¿no? ¿Para qué? Para que no haya intravenosa, ¿no? De igual manera, nosotros tenemos que revisar en todo momento que la terapia pues sea menor a 7 días, ¿no? De igual manera, se puede utilizar el catéter venoso periférico corto cuando nosotros tengamos las indicaciones para restablecer líquidos, para mantener ese equilibrio hidroelectrolítico del paciente. De igual manera, si vamos a llevar a cabo transfusiones, administrar algún componente sanguíneo, plasma, etcétera, administrar medicamentos para estudios radiológicos también, si tenemos que pasar contraste o qué le vamos a estar administrando a nuestro paciente. No, tenemos que preguntarnos, ¿es necesario? ¿Por qué voy a instalarlo? ¿Cuánto le va a durar? ¿Qué le voy a estar pasando por esta vía? ¿Sale? Si se puede manejar por vía oral, pues adelante, optamos por la vía oral mejor, ¿no? En vez de estarle generando pues daño quizás al paciente con el uso de estos equipos. De igual manera, nosotros tenemos que valorar el sitio de inserción, valoramos cómo está la condición general del sistema venoso circulatorio, debemos de evitar instalar catéter venoso periférico corto en pliegues,
porque pues vamos a tener más riesgo de obstrucción, ¿no? O de extravasación también, que pasemos nosotros pues la vena con ese catéter, ¿no? Tenemos que valorar si lo vamos a instalar en una vena media, cefálica, accesoria, basílica, cefálica, accesoria, en cuál nosotros pues vamos a estar eh, instalando este catéter. Seleccionamos entonces y posteriormente nosotros tenemos que insertar el catéter venoso periférico corto de manera preferente en el antebrazo. Si no tenemos venas en las cuales nosotros podamos acceder en el antebrazo, pues nos vamos a ir al brazo. ¿Para qué? Para que nosotros pues con esto disminuyamos el riesgo que puede tener el paciente pues de complicaciones, ¿no? Y de esta manera también poder proporcionarle comodidad al paciente seleccionando el miembro no dominante. Si el paciente domina, escribe con la mano derecha, por ejemplo, nosotros vamos a tener como primera elección instalar este catéter venoso periférico corto en el antebrazo izquierdo, ¿no? Sino en el brazo izquierdo también. Si no tenemos pues una red venosa correcta, visible, palpable, etcétera, nos pasamos al brazo ya dominante, ¿no? Pero primero tenemos que irnos con el no dominante. De igual manera, en los pacientes adultos, el sitio que vamos a tener de preferencia para la inserción de este catéter va a ser en las extremidades superiores, y en pacientes pediátricos nosotros pues vamos a tener las extremidades superiores o inferiores, ¿no? En recién nacidos o prematuros, pues miembros superiores e inferiores o el cuero cabelludo. Y vemos aquí en la imagen una foto de cuáles son las venas a las cuales nosotros pues podemos acceder en el paciente neonato, ¿no? Tenemos la vena media marginal, el arco venoso dorsal, podría en la safena inclusive instalarse, pero pues ya va a depender, ¿no? De qué tratamiento nosotros queremos pues estar administrando. En la vena frontal, en la basílica, en la cefálica, la yugular y la subclavia y las demás, pues ya van a ser para otro tipo de catéteres, ¿no? Bien, entonces es importante y es relevante que nosotros tengamos en cuenta todo esto y de igual manera que seleccionemos pues los dispositivos correctos, ¿no? El manual de recomendaciones para el manejo correcto de los catéter venosos periférico cortos nos dice que nosotros pues podemos hacer uso de la tecnología, ¿no? Si nosotros tenemos un visualizador de venas, hacer uso de ellos. Pero ¿qué pasa? En nuestro sistema de salud actual, nosotros pues no tenemos un visualizador de venas como tal, ¿no? Es tecnología a la cual pues no se le ha invertido, esperemos que con mejoras, pues pronto pues ya encontremos dentro de las unidades visualizadores de venas. Sin embargo, nosotros tenemos que brindar en todo momento la selección del dispositivo, brindando pues esta atención centrada en la persona, ¿no? Considerando las preferencias, si es un paciente que va a estar inquieto, con mucho movimiento, etcétera, la terapia que está prescrita, qué medicamento nosotros le vamos a estar administrando, es un medicamento de qué osmolaridad, ¿sale? Se le va a estar pasando, ¿no? De igual manera, la duración del tratamiento, ¿cuánto va a durar? Dura menos de 7 días, adelante, le instalamos un catéter venoso periférico corto. Dura más de 7 días, ¿por qué no mejor optar por uno de línea media, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir haciendo este pensamiento crítico, este juicio clínico, con base a qué dispositivo nosotros, pues, vamos a manejar con este paciente, ¿no? Entonces, consideramos la duración del tratamiento, características vasculares que tiene nuestro paciente, tiene una red venosa que para nosotros pues resulta no visible, no palpable, compleja. ¿Por qué no acceder a través de ultrasonido mejor, no? A través de esta manera, de esta forma, perdón, nosotros vamos a evitar lesionar al paciente. Recordemos que las lesiones que se le hagan al paciente ante el Código Penal, pues van a infringir o van a repercutir si el paciente pues llega a un proceso jurídico, ¿no? Entonces es importante que nosotros consideremos este punto, que la edad también va a jugar un papel importante, ¿no? No va a ser lo mismo acceder a una vía venosa periférica con un catéter corto de un paciente pediátrico
que de un adolescente, por ejemplo. Van a cambiar las condiciones, va a cambiar el contexto completamente. De igual manera, nosotros tenemos que entender que el paciente juega un papel importante y tenemos que considerar todas las comorbilidades que éste tenga, las comorbilidades y de igual forma la historia de la terapia de infusión. Le han estado instalando catéter de manera constante, ¿sale? Porque hay pacientes que ingresaron, se dieron de alta, vuelven a reingresar, entonces aquí con ellos pues vamos a estar teniendo un agotamiento vascular. El agotamiento vascular pues nos estamos acabando las venas con las cuales podemos acceder al paciente, ¿no? Aquí nosotros pues ya tendríamos que optar e instalarlo con ultrasonido, con un visualizador, etcétera. El ultrasonido pues ese es un poco más accesible, ¿no? De poder tener. Entonces, localizar el catéter con menor riesgo de complicaciones, la experiencia y las habilidades psicomotrices que tenga el profesional de salud, la pericia, como se le conoce, la pericia profesional, pues va a jugar un papel fundamental y muy importante dentro de la atención sanitaria, ¿no? Todo este punto va a lograr que nosotros pues podamos tener pues menos complicaciones o generar pues daño al paciente en el momento de llevar a cabo esta instalación. El manual nos recomienda que el profesional únicamente puede dar dos piquetes, realizar dos intentos. Si no logró acceder con esos dos intentos, va otro profesional. Si ya son cuatro intentos, ya no se funciona ese paciente y se debe de intentar instalar el catéter pues guiado por ultrasonido, ¿no? Y de igual manera, nosotros pues, debemos de considerar los recursos disponibles que nosotros tenemos para poder cuidar y mantener pues, el dispositivo. Esto es fundamental, esto es muy importante. ¿Qué material nosotros tenemos dentro de nuestra unidad, dentro de los servicios de atención sanitaria para el cuidado y mantenimiento pues, de estos catéteres, ¿no? De igual manera, nosotros vamos a visualizar vemos en esta imagen cómo debe de quedar o cuál es la ubicación óptima que debe de tener el catéter venoso central en el interior de la vena, ¿no? Cómo debería de quedar. Sin embargo, pues muchas veces puede quedar muy superficial y esto pues va a presentar pues algunas complicaciones a futuro, puede extravasarse si queda pues más profundo este catéter, sin embargo pues vemos en pantalla cómo debería de quedar pues dentro de la vena, ¿no? Vemos nosotros que tenemos catéter venoso periférico corto redondo, el más común dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud en México. Y tenemos también los catéter venoso periférico corto que tienen pues su plataforma, ¿no? De estabilización pues ya integrada. Estas pues van a facilitar una estabilización correcta del catéter. De igual forma, cuando se va a elegir este catéter, nosotros tenemos que considerar, ¿no? ¿Qué calibre le vamos a poner? ¿Va para quirófano? ¿Es una emergencia? ¿Se le va a transfundir? ¿Se le va a pasar una nutrición parenteral total? ¿Vamos a estar pasando volúmenes de grandes cantidades enormes de fluidos, de líquidos al paciente? Transfusiones sanguíneas, de igual forma, si nuestro paciente pues necesita infusiones de corta duración, si son venas frágiles, si son pacientes geriátricos, pediátricos, neonatos, por ejemplo, nosotros vamos a estar requiriendo aquí un calibre 24, que generalmente pues es color amarillo, ¿vale? Vemos si es un cristaloide, si es plasma, si es sangre, cuál es el volumen que podemos nosotros pues infundir por hora, ¿no? Y en esta siguiente tabla que podemos encontrar también dentro del manual de recomendaciones para el manejo de catéter corto, podemos ver la velocidad de infusión, ¿no? ¿Cuánto podemos nosotros infundirle a este paciente? Por ejemplo, con el naranja, 330 mililitros minuto, ¿vale? El azul de 22 Gauss, que comúnmente se utiliza también, 36 mililitros minuto. El verde de 18 Gauss, que constantemente se utiliza también, puede infundir 105 mililitros por minuto. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de calibres que podemos utilizar dentro de la atención sanitaria
Cada uno de ellos pues va a jugar un papel importante con el pensamiento crítico que lleva el personal de enfermería para su manejo, para determinar qué calibre le va a instalar, a través de qué vena pues va a acceder también, ¿no? Hablamos también de que la piel pues debe de prepararse, hablamos de una preparación correcta de la piel, que esto se lleva a cabo en los 5 momentos de lavado de manos, pero atendiendo principalmente el segundo tiempo, ¿no? El primer tiempo es antes de tocar al paciente, segundo tiempo, antes de realizar una tarea séptica. Se debe llevar a cabo cuando nosotros llevemos a cabo procedimientos como la manipulación del catéter periférico y del sistema conexo de administración intravenosa. Por ejemplo, ¿en qué casos nosotros tenemos que actuar o lavarnos las manos en el segundo momento? En la inserción o retirada del catéter, antes de ponerse guantes no estériles, limpios, en el cambio de apósitos, en la extracción de sangre o la preparación del equipo necesario para llevar a cabo estos procedimientos, cuando se realiza o se lleva a cabo la apertura del equipo de administración y del sistema de infusión, en la preparación de la medicación que se administra pues a través del catéter también, ¿no? De igual forma, en el tercer momento, después de estar en riesgo de exposición pues a líquidos corporales, ¿no? Cuando se inserta o se retira pues, el catéter o en la extracción de sangre. Cuarto momento, después de tocar al paciente. Y quinto momento, después del contacto con el entorno del paciente. De igual manera, nosotros tenemos que llevar a cabo la antisepsia de la piel del paciente. Previamente debemos de lavarlo con agua y jabón, como nos recomiendan pues los manuales para el manejo de estos catéteres, ¿no? De preferencia debe de llevarse a cabo con una solución de gluconato de clorexidina al 0,5%, al 2% de base alcohólica, alcohol isopropílico al 70% o yodopovidona al 10% de base alcohólica también. Estos son algunos antisépticos que nosotros podemos utilizar para llevar a cabo una adecuada preparación de la piel de nuestro paciente. Debemos de dejar secar completamente la solución antiséptica utilizada. El sitio de inserción no debe de ser palpado después de la antisepsia de la piel, porque pues luego se está tocando, ¿no? Ah, no, sí se siente, o se sentía, aquí estaba y la perdí. No, una vez que ya se llevó a cabo la antisepsia, una vez que ya se hicieron, pues, se utilizaron, perdón, estos agentes, ya queda limpio. Ya no tenemos nosotros que estar palpando. ¿Por qué? Porque volvemos a contaminar otra vez y si se lleva a cabo, lo correcto sería, de nuevo, volver a hacer la antisepsia, ¿no? El catéter debe de sujetarse de su extremo proximal cuando se lleve a cabo pues la inserción. Para la inserción nosotros tenemos que considerar que debemos pues de aplicar primero el torniquete, colocarlo. Este debe de ser de uso único de preferencia y si no es de uso único pues debe de desinfectarse, ¿no? Pasar por ese proceso de desinfección, no que luego lo colocamos en el tripié, ahí se amarra, en un carrito, se deja por ahí puesto y vamos, lo tomamos, ¿no? Entonces aquí esto pues ya se contaminó. Si nosotros vamos a hacer una instalación con técnica estéril, pues debemos de mantener todo el entorno y todos los equipos que vamos a utilizar pues estériles también, ¿no? Entonces, el torniquete debe de estar limpio, que no comprometa pues esa preparación que nosotros ya hicimos con los antisépticos, ¿no? Para poder insertar pues de manera segura el dispositivo. De igual forma, se debe de verificar la adecuada dilatación del vaso sanguíneo para poder llevar a cabo pues la punción, traccionar la piel del paciente considerando pues la susceptibilidad al daño, ¿no? Muchas veces cuando la piel no se tracciona, nosotros pues vamos a funcionar en un mal lugar y va a costar un poco pues poder acceder, ¿no? A esta vena. Durante la inserción del catéter corto se recomienda pues realizar las siguientes acciones. Primero pues nosotros tenemos que mantener o entrar con un ángulo de inserción de 45 grados de este dispositivo y posteriormente pues vamos disminuyendo, ¿no? Emplear también una velocidad de inserción del dispositivo que minimice pues el daño del vaso sanguíneo. Y vemos aquí en pantalla pues algunos de los momentos que son importantes dentro de la inserción de los catéteres.
la tracción de la piel, entonces pues es importante llevarla a cabo. Una vez que ya accedimos nosotros pues a la vena, tenemos que proteger también pues la piel, ¿no? De agentes que puedan pues causar algún tipo de lesiones. Y hablamos de las MARSI, aquellas lesiones que se vayan a presentar con el uso de algún estabilizador, ¿no? Por ejemplo, con el apósito, si en algún momento pues no hay un apósito y se fija únicamente con micropor, etcétera, se debería de colocar pues esta película protectora dentro de la piel para prevenir pues las MARS. Si no, las MARS pues van a ser complicaciones que van a estar derivadas por el uso de aditamentos o lo que nosotros coloquemos para fijar. Hay una película que se llama Cabilón, igual es recomendable utilizarla para poder proteger el sitio de inserción y pues alrededor también, ¿no? Entonces se debe de aplicar la solución antiséptica y se debe de dejar secar completamente la película que nosotros coloquemos. Esta película cutánea pues debe de ser estéril, aplicarse alrededor del sitio de inserción, cubriendo la piel donde se aplicará pues el apósito transparente adhesivo que nosotros pues vamos a colocar, ¿no? De igual forma, se debe dejar secar completamente durante un tiempo pues de 15 a 30 segundos o hasta que ya esté pues visiblemente seco. Una vez que ya secó nuestra película protectora que nosotros le colocamos al paciente, podemos ahora sí aplicar el apósito transparente adhesivo. Ese apósito transparente adhesivo que nosotros colocamos nos va a servir para poder asegurar y para poder estabilizar pues este catéter, ¿no? Que nosotros instalamos. Cuando nosotros llevamos a cabo este procedimiento, tenemos que mantener en todo momento pues la parte estéril que también trae pues este apósito, ¿no? Ojo, Tegader pues se va a hacer la marca, ¿no? El nombre correcto pues es un apósito transparente semipermeable que nosotros pues le vamos a colocar al paciente, ¿no? Es un nombre correcto. Entonces debemos de mantener la esterilidad de este producto, visualizar el sitio, la piel circundante, que ya tenga pues una barrera colocada a través de una película, de igual forma que sea transparente para que nosotros podamos visualizar el sitio de inserción, ¿no? Este apósito que nosotros vayamos a colocar, pues debe de ser transpirable para la piel. ¿Para qué? Para evitar acumulación, pues, de secreciones y que esto, pues, nos pueda llevar a una complicación infecciosa, ¿no? Entonces, de igual manera, nosotros tenemos que considerar como opción 1 que vamos a tener el catéter venoso periférico corto de cono redondo, más un apósito transparente adhesivo avanzado, ¿sale? Esto pues, que vemos, por ejemplo, en pantalla, este azul, pues ya es un apósito pues de ingeniería, ¿no? Que muy difícilmente la vemos pues dentro de nuestro sistema de salud. El que sí vemos, pues es el apósito, ¿no? Si hay Dentro de la opción 2 tenemos el catéter venoso periférico corto con la plataforma de estabilización integrada, el que vimos hace un momento, el que trae pues por aquí sus compartimentos para estabilización, ¿no? De igual manera, nosotros pues vamos a colocar un apósito transparente adhesivo avanzado. Y como tercera opción para asegurar este catéter, vamos a tener pues nuestro catéter de cono redondo, dispositivo de estabilización de ingeniería y un apósito transparente adhesivo estándar, como el que vemos aquí en pantalla. ¿Cuáles son las prácticas que no van a estar recomendadas dentro de este procedimiento? Usar cintas adhesivas no estériles en el sitio de inserción, utilizar apósito adhesivo transparente estándar como único sistema de estabilización, ¿no? Este apósito no va a no va a sustituir, perdón, lo que nosotros pues vayamos a hacer para estabilizarlo, ¿no? Tenemos que apoyarnos de de algún otro aditamento, como por ejemplo realizado con IPAFIX, que se recomienda, ¿no? Sin embargo, si nosotros tenemos de estos apósitos, como el que vemos aquí en pantalla, que estoy haciendo zoom, que tienen pues sus parches de clorexidina, pues ya van a traer sus demás aditamentos que nosotros le vamos a colocar a nuestra
nuestro catéter, ¿no? Para fijarlo, para estabilizarlo pues de manera correcta. Estos parches de clorexidina, que traen parches de clorexidina, se deben de colocar sí o sí en pacientes inmunocomprometidos, porque nosotros pues, vamos a tener más riesgo de que exista pues alguna infección. Y vemos que nosotros tenemos el estándar, el apósito transparente semipermeable estándar, el que no trae pues, estabilizadores, no trae ligamentos, nada, es únicamente el puro apósito. Tenemos el suajado, el que trae pues como una especie de gasa. Este está recomendado pues utilizarse en pacientes que tienen pues que transpiran mucho, que tengan pues salida de secreción por el sitio de inserción, etcétera. Podemos hacer uso del apósito suajado. Y de igual forma nosotros tenemos pues el apósito que tiene pues el parche de clorexidina, ¿no? Este parche pues va a prevenir pues que se vaya a infectar muy rápidamente pues nuestro sitio de inserción. Bien, de igual forma tenemos que respetar los principios para la prevención de infecciones y hablando de principios, tenemos la higiene de manos, ¿no? La higiene de manos va a ser fundamental dentro de toda la atención sanitaria. Sabemos que las manos limpias salvan vidas, las manos limpias pues nos ayudan a disminuir infecciones asociadas a la atención de salud, a prevenir enfermedades para nosotros, para el paciente, etc. El lavado de manos pues es importante, ¿no? De igual forma, los equipos de protección personal que nosotros vayamos a utilizar, si es con técnica 100% estéril, tenemos que utilizar pues la bata, cubrebocas, tenemos que tener pues también nuestro gorro, guantes y demás, ¿no? Para mantener pues esta esterilidad de nuestra inserción del catéter. Lo mínimo que deberíamos de tener pues es nuestro gorro, cubrebocas, guantes, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces no, así sin guantes nada más, ¿no? O así sin cubrebocas, sin gorro. Y andamos a veces con toda la mechudera, queriendo pues instalar un catéter y nosotros pues podemos complicar pues más esta atención sanitaria, ¿no? Entonces, por el bien de los usuarios y por respeto para ellos y de igual manera para nuestros principios que nosotros tenemos, pues debemos de mantener esa esterilidad en todo momento. De igual manera, nosotros tenemos que utilizar o nos recomienda utilizar antisépticos unidosos, no tener el montón o el bote ahí de torundas o el botezote de isodine para todo el servicio, etcétera. Lo recomendable es que nosotros pues tengamos frascos unidosis, ¿no? Esperemos en algún momento esto pues ya se implemente. En algunas instituciones nosotros ya vemos las las toallas de clorexidina que vienen así en unidosis, que se pueden pues manejar, ¿no? Que se pueden utilizar. Esperemos que dentro del Sistema Nacional de Salud y dentro de la atención privada también, en algún momento pues ya se comience pues a implementar, ¿no? El utilizar pues este tipo de antisépticos unidosis. Tenemos que hacer uso del apósito transparente adhesivo antimicrobiano, una desinfección activa y pasiva de donde nosotros pues vamos a insertar este catéter y de igual forma de donde nosotros vamos a llevar a cabo este tipo de procedimiento, ¿vale? La mesa que vayamos a utilizar, el lugar, el espacio debe de pasar por un proceso de desinfección. Asimismo, tenemos que evaluar de manera periódica el sitio de inserción y el área circundante pues, al catéter venoso periférico. ¿A través de qué? A través de la palpación, de la inspección. ¿Qué vamos a buscar con esto? Complicaciones que vaya a estar teniendo pues, nuestro catéter, ¿no? Que vaya a tener flebitis, que se esté infiltrando, que se esté extravasando, que se esté ocluyendo, que tenga una infección relacionada con el catéter. Y de igual forma tenemos que considerar el retiro del dispositivo en razón del tipo de gravedad, ¿no? De la complicación que se esté presentando. Esas son algunas complicaciones que nosotros podemos tener con el uso del catéter. Y tenemos nuestra escala de Maddox. La escala de Maddox pues va a medir, ¿no? La flebitis. Tenemos la modificada en el 2017, en donde nosotros encontramos 4 grados, iniciando pues del 0 al 4, ¿no?
Preguntamos, interrogamos, ¿hay síntomas? El paciente tiene eritema en el sitio de acceso con o sin dolor, dolor en el sitio del acceso con eritema y o edema, dolor en el sitio de acceso con eritema, formación de rayas, vemos el cordón venoso palpable. De igual manera, tiene dolor el usuario en el sitio de acceso con eritema, formación de rayas, cordón venoso palpable de más de 1 pulgada de longitud. Vemos que existe salida de drenaje purulento, pues estaríamos hablando de una flebitis pues grado 4, ¿no? ¿Cuál es el puntaje normal de la flebitis? Cuando nosotros valoremos cuál es el puntaje normal, grado 0. Si el paciente tiene grado 1, ese catéter ya debería de retirarse o ver qué es lo que le está causando pues este problema al paciente, ¿no? Le estamos pasando un medicamento vesicante, un medicamento irritante, podemos cambiarlo o ya retiramos el catéter, ¿no? De acuerdo pues al pensamiento y al juicio crítico que se esté llevando a cabo de lo que nosotros pues estamos implementando. Vemos aquí cómo se visualiza pues una extravasación, ¿no? El catéter pues va a salir de la vena. La oclusión por un coágulo, etcétera. Tenemos que considerar también dentro de la oclusión cómo están los tiempos de coagulación de este paciente, ¿no? ¿Por qué puede presentarse pues esta complicación? La flebitis mecánica, por movimiento generalmente, ¿vale? Se puede presentar. Entonces tenemos nuestra escala de Madox para valorar la flebitis en el catéter venoso periférico corto instalado. Y de nuevo, pues les coloco la imagen, ¿no? De la relación vena-catéter, de cómo debe de visualizarse, cómo debería quedar. Dentro del manual nosotros visualizamos cómo nosotros pues decidimos si vamos a instalar un corto, uno de línea media, un central, etcétera, ¿no? Tenemos el inicio, la persona pues requiere terapia de infusión, valoramos cómo está el pH de la solución. Para saber el pH, pues nosotros tendríamos que leer la ficha técnica del medicamento, ¿no? El pH es igual a 4, sí, podemos instalar el AGE. Es un catéter periférico corto. pH es de 5 a 9, un B, uno de línea media o un pico. El pH es mayor a 9, nos vamos con el pico, el catéter venoso central. La osmolaridad es menor a 600 mol, nos vamos con el D, ¿sale? Que es el catéter venoso periférico corto. No procedemos con un PIC o un catéter venoso central. Con respecto a la duración, la terapia de infusión que requiere el paciente va a durar menos de 24 horas. Sí, vámonos por un corto. De 1 a 7 días podemos optar por un catéter venoso periférico corto o uno de línea media. De 7 a 30 días vamos a optar por uno de línea media o un PIC. Y mayor a 30 días, pues ya sería un pico o un catéter venoso central. De esta manera podríamos, pues, idear cuál nosotros pues, le vamos a instalar al paciente, ¿no? De igual forma, tenemos que considerar las propiedades que tienen los fármacos. En pantalla vemos algunos medicamentos que tienen propiedades vesicantes que pueden, pues, dañar la luz de nuestra vena, ¿no? Como, por ejemplo, el aciclovir, bicarbonato de sodio, cloruro de calcio, gluconato de calcio, etc. Y dentro de los medicamentos con propiedades irritantes, vemos anamiodarona, amobarbital, anfotericina B, ampicilina sódica, etc. Y diferentes medicamentos que manejamos muy constantemente. Cuando existe pues una oclusión o cuando nosotros vamos a corroborar si está permeable nuestra vena, nosotros podemos utilizar la técnica de Fluch. Esta técnica de flushing pues consiste en que nosotros pues vamos a pasar 10 mililitros de cloruro de sodio, ¿no? 10 mililitros de cloruro de sodio siempre y cuando no tenga restricciones, perdón, con algún medicamento, ¿vale? Si tiene restricciones pues vamos a utilizar dextrosa al 5% y posteriormente pasamos cloruro de sodio sin ningún tipo de conservantes. No es recomendable que nosotros dejemos dentro del catéter dextrosa, que no permanezca dentro del lumen porque este pues va a tener nutrientes para que nosotros tengamos crecimiento o reproducción de biopelículas.
Entonces, en la técnica de flushing sí está indicada a realizarla, sí se puede llevar a cabo. Con esto nosotros podemos identificar que el catéter pues tenga, la vena, perdón, tenga resistencia y esto podría ser pues otra complicación, ¿no? Tendríamos que valorar por qué se está presentando pues esta resistencia. Hay una oclusión por algún coágulo que se haya formado, se hubo alguna flebitis mecánica o qué está pasando, ¿no? Con nuestro catéter. Con el uso de los clamp y conectores, nosotros pues no tenemos que dejar en nuestro equipo de venoclisis conectado sin ningún tipo de solución. Debe tener mínimo pues cloruro de sodio al 0,9% cuando no estemos pasándole nada y tenemos que tener cerrado la pinza o los clamps que tenga pues nuestro equipo, ¿no? Porque si no nosotros pues vamos a tener retorno venoso. Este retorno venoso pues no es correcto, ¿no? Muchas veces dicen, no, pues vamos a lavar. Esto pues no es lo correcto que nos recomienda pues los manuales y las guías para manejar los retornos venosos. Aquí no debería de pasar, por eso pues es importante mantener pues cerrados los planos, ¿no? Por ejemplo, aquí en pantalla, este pues está abierto, debería de estar cerrado si no está utilizándose este catéter. Y tenemos conectores, las llaves de 3 vías. Estos conectores pues deben de utilizarse de preferencia para evitar riesgos para el paciente, para el personal que está pues aplicando, administrando este medicamento, ¿no? Utilizar los conectores bifurcados o extensores transparentes con conectores libres de aguja. Estos pues deben de tener un cierre de tipo roscado para evitar que exista pues una desconexión, ¿no? Y de igual forma favorecer a mantener pues el circuito cerrado y que este pues sea seguro para el paciente. Tenemos conectores con llaves de 3 vías, con extensión y sin extensión. El cambio de equipo se debe de realizarse de forma continua, debe de revisarse la necesidad, reemplazar y retirar los equipos de infusión para la administración continua, primarios o secundarios usados para soluciones distintas de lípidos, sangre o derivados. Esos se van a llevar a cabo con una frecuencia no menor de 96 horas. Reemplazar o retirar los equipos de infusión para la administración intermitente de lípidos, sangre o derivados hemáticos que se vayan a transfundir al paciente después de completar cada unidad o hasta un máximo de 4 horas. Y de igual manera, reemplazar los equipos que se hayan utilizado para administrar soluciones de nutrición parenteral, como esta es la nutrición, lo tenemos en pantalla, al menos cada 24 horas. Y de igual forma reemplazar pues los equipos donde nosotros pues hayamos infundido pues emulsiones, ¿no? O lípidos, como por ejemplo el Propofol, cada 6 o 12 horas. Vemos aquí en pantalla nosotros que tenemos un equipo de venoclisis para medicamentos que van a ser fotosensibles. Es translúcido, lo cual va a permitir que la luz pues no llegue a cristalizar, va a dañar pues el fármaco que nosotros estamos administrando, ¿no? Vemos aquí también un medicamento cristalizado. Este pues no podría pasarse así. Generalmente el medicamento que se cristaliza pues es el mannitol. El mannitol sí se puede poner en baño María y una vez puesto en baño María pues nosotros podemos administrarlo, ¿no? La recomendación pues es eso, no pasa nada si se puede poner en baño María el mannitol. No todos los medicamentos, ¿no? La fijación con técnica de avión, aquí nosotros pues vemos controversias que existe dentro de la atención sanitaria por la fijación con técnica de avión en los pacientes pediátricos, ¿no? La norma 022 todavía no nos recomienda, el manual ya no nos lo recomienda, ¿vale? Tenemos que implementar otras estrategias, por ejemplo, un vendaje, etcétera, para tener esta estabilización de los catéteres, ¿no? La fijación con técnica de avión, de acuerdo a la norma 022, si se llega a colocar, debe de ser sin obstruir la visibilidad del sitio de punción y se debe de valorar el estado neurocirculatorio. La fijación del catéter, la férula, pues debe de llevarse a cabo con técnicas y materiales inocuos para el paciente, ¿no? Evitando pues el uso de tela adhesiva. Aquí en esta imagen vemos lo que no se debe hacer. Vemos mucha tela adhesiva, no visualizamos sitio de inserción de este catéter, entonces
De acuerdo a la normativa, pues esto no es correcto. De igual forma, el rotulado del catéter que se instaló debe de llevarse a cabo pues de una manera correcta. Ahorita vamos a visualizar qué datos debe de llevar. Para esto nosotros tenemos que etiquetar sobre el borde del apósito transparente adhesivo nombre del profesional de la salud del profesional de salud que instala, fecha de inserción y de curación. No debe de llevar muchos datos. En algunas instituciones ya casi pues le ponen la CURP, ya casi le ponen el RFC o algunos otros datos, ¿no? Con estos tres datos es suficiente. Nombre del profesional de salud que inserta, fecha de inserción y de curación. Donde sí registramos nosotros pues el calibre que utilizamos, la vena en la que accedimos en los registros clínicos y la hoja de enfermería. La etiqueta que nosotros coloquemos de preferencia debe de quedar en el borde, lo voy a aplicar. Debe quedar sobre el borde de nuestro apósito. ¿Para qué? Para evitar marsis, tener lesiones asociadas pues al uso de estos aditamentos como es el micropor, ¿no? Que utilicemos para llevar a cabo el rótulo. La limpieza del sitio de inserción en los catéteres periféricos se realiza solo en caso de que el apósito pues, esté húmedo, sucio, despegado, al grado pues, que comprometa la permanencia del catéter, ¿no? Y la norma nos dice que este catéter periférico corto debe de ser removido sistemáticamente cada 72 horas y de inmediato cuando nosotros sospechemos pues alguna complicación. Sin embargo, el manual nos dice que el cambio no es obligatorio a las 72 o 96 horas. Si el catéter está muy bien a los 7 días, a los 8 días, a los 9 días, a los 10 días, lo dejamos. ¿Qué si le vamos a estar haciendo? Pues curaciones, ¿no? Del sitio y vigilar que pues no presente algún tipo de complicaciones. Evitar hacer uso de rasurar, ¿vale? Los vellos que nosotros pues, veamos en el paciente se deben de cortar, perdón, con tijera únicamente. No está permitido pues utilizar pues los rastrillos, los afeitadores para eliminar pues el exceso de vello que podamos ver. Para su retiro, cuando ya no sea necesario administrar pues soluciones o algún medicamento, nosotros procedemos pues a quitar este catéter, ¿no? Vemos las condiciones que considera el manual para retirarlo cuando ya no vamos a administrar tratamiento intravenoso al término de la terapia prescrita, mal funcionamiento del dispositivo, acodamiento, tiene una ruptura, tiene pérdida de la integridad. De igual forma, si nosotros vemos que este catéter pues tiene complicaciones, signos y síntomas de flebitis, igual o mayor de 1 grado, con la escala de Maddox, infiltración, extravasación o oclusión, ante la sospecha de riesgo de infección a causa de una técnica de inserción o manipulación con prácticas asépticas que nosotros estemos llevando a cabo. Y de igual manera, pues en casos de instalación en condiciones de emergencias, ¿no? Vemos aquí cómo nosotros tenemos que retirarlo, ¿no? Tenemos que sostener y tenemos que sujetar pues también la piel, ¿no? Cuando nosotros pues vamos quitando. Si es un apósito, retirándolo, haciendo pues tracción hacia los extremos, pues de esta manera pues vamos a poder ir quitándolo con mucha facilidad. Si nosotros hacemos esto que visualizamos en pantalla, pues podemos llevarnos parte de la piel del paciente, ¿no? Y generar aquí una complicación, un evento adverso. ¿Sí? Entonces nosotros vemos el procedimiento para el retiro. Lo recomendable pues es también colocarle pues un apósito transparente una vez que ya se retiró para que no vayamos a tener pues salida de sangre, ¿no? Más si el paciente pues tiene por ahí los factores de coagulación pues alterados. Y para concluir ya este tema, pues visualizado pues durante estos minutos, las competencias que tiene el profesional de enfermería pues son importantes, son fundamentales para llevar a cabo pues una atención, ¿no? Estos conocimientos van a permitir pues conocer cómo diluimos este medicamento, si es un medicamento que va a irritar, en qué tiempo nosotros lo vamos a pasar, cómo está la osmolaridad, cómo es ese pH, es compatible con tal medicamento para pasar dos medicamentos a través de la misma vía, no es compatible.
Nosotros tenemos que reponer líquidos, cuánto de líquido se le está pasando al paciente, ¿vale? ¿Para qué? Para que nosotros podamos pues elegir qué catéter, ¿no? Qué calibre vamos a estar utilizando. Entonces, todo este conocimiento que tiene el equipo multidisciplinario, el equipo interdisciplinario, va a ser fundamental para que nosotros podamos tomar decisiones para ver qué catéter le vamos a poner al paciente, ¿no? Y que esas decisiones también estén relacionadas al marco legal, porque nosotros también nos regimos por marcos legales, ¿no? Tenemos estos lineamientos que nos dicen, sí, sí puedes instalar este catéter en estas condiciones, no, no puedes. Y no tenemos que hacer lo que vemos pues en pantalla, ¿no? Un agotamiento vascular tremendo quizás del paciente. ¿Por qué? Porque todo esto pues va a aumentar costos, como lo mencioné en un inicio, y va a generar pues complicaciones. Vemos aquí en pantalla cómo sí puede llevarse a cabo pues una fijación correcta. Únicamente pues tenemos nuestro apósito y tenemos nuestros fijadores, ¿vale? Para que el catéter tenga una estabilización correcta. Bibliografía, parte de la bibliografía revisada, manual de recomendaciones sobre mejores prácticas en el manejo de los catéteres venosos periféricos cortos, norma 022 para la administración de terapia de infusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación, manual en el cuidado estandarizado de enfermería a la persona con terapia de infusión intravascular en México, actualización de conocimientos en terapia intravenosa y daño a la piel por uso de adhesivos MARSI. Bien, y pues sería todo. Muchas gracias. No sé si alguien tenga pues alguna pregunta, algún comentario. Ok, alguien que tenga alguna duda, pregunta. Marcela, Alicia, Jair, Itani, Jimmy, Fernanda, Noé, Sandra, Juliana, etcétera. Los que están presentes, alguno de ustedes que tenga alguna pregunta. Yo sí, tengo una duda, bueno, no Adelante. duda, simplemente en base a lo del membrete, comentaba que solamente tenía que llevar los datos del catéter, pero en unidad, por parte de calidad, nos piden que bajo la acción esencial 1D se tiene que colocar nombre y fecha de nacimiento del paciente. ¿Sí se tiene que Sí, llevar a cabo así? sí puede llevarse a cabo, ya por norma institucional y en apego a las acciones esenciales para la identificación correcta del paciente y también para la seguridad en los procedimientos que se llevan a cabo, sí puede implementarse sin ningún problema. Recordemos que los identificamos con dos datos principalmente, nombre completo y fecha de nacimiento. Puede colocarse sin ningún problema. De igual forma, en algunas instituciones, por normas hospitalarias, se le rotulan pues a los carretes, ¿no? De los equipos de venoclisis las fechas para llevar pues una contabilización correcta de los días que ya lleva pues este equipo colocado. También si nosotros nos vamos a la pirámide de Kelsen, por normas institucionales pues se respeta, se puede implementar sin ningún problema. Ok, muchas gracias. Ahora, otra duda también. En cambio de los equipos, lo que son aminas, son a las 24 horas. Por ejemplo, hay infusiones con norepinefrina, ¿no? Sí, hay aminas que van a requerir cambio de cada 24 horas o algunas que requieren cambio cada 48 horas. Va a depender pues ya de la osmolaridad del medicamento. Y bueno, ¿y dónde puedo encontrar esa información? Bueno, para yo poderme basar en ese cambio de aminas, es que he estado buscando y solamente viene por la concentración de glucosas, porque la destroxa, o por NPTs, pero no como tal el medicamento que tiene con infusión. Ahorita nada más mencionó lo del Propofol y otros medicamentos, ¿no? Pero no vi algo relacionado con las aminas.
Esto lo tengo en duda porque hay pacientes con infusiones, ya sea con catéter venoso central o periféricos, que en dado caso nada más ocupan para rescate la periférica con la norepi, pero dejan los equipos hasta 3, 4 días. Entonces ahí no sé cómo puedo yo hacerle. Ok, puede apoyarse del manual de recomendaciones cuando son para rescate. Ahí sí no debe de quedarse tantos días. Más si fue, pues se pasó ahí la Norepi, se debe hacer un cambio de equipo, permeabilizar quizás pues eso, ¿no? Y dejarlo pues sellado únicamente con solución salina, pero un equipo completamente nuevo. Si no se está infundiendo, se debe de cambiar pues de manera inmediata. Si está pasando el cambio de estos equipos, pues debe de hacerse cada 24 horas respecto a la Norepi. Pero con el manual de recomendaciones, no sé si tengan por ahí un grupo o si no voy a platicar con el organizador cómo les puedo hacer llegar pues las bibliografías. Sí, ojalá que sí. Ojalá que nos puedan pasar esa información para yo poder basarme en eso. Le agradezco mucho la información. Sí, claro, un gusto. Muchas gracias. Bueno, por ahí Nayeli pregunta, ¿qué técnica de grabación es la más correcta? ¿Tengo en V o en H? Ok, para mí, en lo personal, pues la que es en V, ¿sale? La que va más relacionada con los apósitos de ingeniería, con las fijaciones o estabilizadores de ingeniería. Sin embargo, si a ustedes pues, se les facilita la en H mejor, pues adelante, se puede implementar de igual manera. Hoy en día pues ya no está recomendado hacer uso pues de tantas corbatas, ¿no? Como le conocemos, o pantalones, etcétera, a estas técnicas en V o en H, porque pueden generar pues las marchas. Lo que podrían hacer pues es apoyarse directamente pues de un apósito para estabilizarlo, los que ya traen pues sus aditamentos, ¿vale? Generalmente es el apósito más un aditamento y otro para rotular la fecha. No sé si quedó claro ahí. ¿Alguien que tenga alguna otra duda? Pregunta. Ok, sí, con gusto, Nayeli. Buenas noches a todos. Muchas gracias por su atención, igual por su participación. Muchas gracias, igual Manuel, por apoyarnos con la ponencia. Esperamos igual haya sido de su agrado. Respecto a lo que preguntaban sobre la información, cómo podríamos hacerla llegar y lo que comentó Manuel, por supuesto tenemos un grupo de WhatsApp en el cual se les estará mandando la información correspondiente y ya a través de ese grupo es donde podemos estarles mandando la información que se les mencionó hace unos minutos. Si alguien no tiene ningún otro comentario que agregar, pues sería todo de nuestra parte y nuevamente agradeciéndole su atención y su tiempo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Irving, Osvaldo, creo que también por aquí está. Muchísimas gracias por la consideración.